Esta semana en Cinculillo voy a estar tratando de responder la pregunta sobre cómo funciona el mundo entre lo político y lo económico. Hola, soy Ivonne Borges en este canal Cinculillo a lo político, que es una iniciativa de educación política a través de la narrativa y de la tradición oral. ¿Qué va a encontrar usted en este video hoy? Usted va a encontrar cuál es la relación entre lo político y lo económico, de dónde sale el dinero para financiar lo político y cómo se relaciona con las decisiones políticas y económicas. Le voy a contar sobre las personas, las organizaciones y las marcas. ¿Para qué le debe servir este video? Para tener claridad sobre a quién se le debe exigir qué responsabilidad y en qué medida, para que entienda por qué a veces es tan feroz la lucha política, y para saber quién es quién, cómo y cuándo. ¿Para qué le puede servir este video? Para tomar mejores decisiones en lo cotidiano, en su micropolítica, y nuevamente para exigir la responsabilidad de quien realmente tenga esa responsabilidad en lo político o en lo económico. Hola. Hoy entonces vamos a hablar de la relación entre lo político y lo económico. Como siempre, esta relación comienza por una persona. ¿Por qué con una persona? Porque somos las personas las que manejamos dinero. Usted ya sabe que desde la complejidad yo hablo de una multiplicidad de seres, pero en este caso, cuando hablamos de lo económico y solamente a través del manejo de recursos, o sea, de dinero, de plata, de efectivo, de cash, de money, estamos hablando de personas. Las personas pueden tener mucho o poco dinero, pero las personas pues también son personas que hacen su vida, las que viven allí solitas y que sobre todo tienen necesidades fisiológicas y que se llaman personas naturales. Y se llaman personas naturales precisamente porque tienen pues unas necesidades fisiológicas. Pero también hay otras personas que son personas jurídicas. Y las personas jurídicas pueden ser, por ejemplo, organizaciones o pueden ser, por ejemplo, empresas. Las personas jurídicas también manejan dinero, también manejan recursos, pero estas no están vivas. Estas son, entre las personas jurídicas, pues pueden ser entidades, ¿sí? Como un ministerio, o pueden ser empresas, como una empresa que fabrica la leche o derivados lácteos. Para entender la relación entre lo político y lo económico, además de las personas naturales y de las personas jurídicas, que pueden ser organizaciones o pueden ser empresas, también tenemos que entender que en el mundo de lo económico hay una serie de marcas. Y las marcas pues ya no son muchas veces ni persona natural ni persona jurídica, sino que pueden ser un modo de identificar un producto. Las marcas en general generan eso, una identidad, y están protegidas internacionalmente por el registro de marcas. Realmente acá, independientemente de si detrás de una marca hay una persona natural o una persona jurídica, acá lo que hay es un registro. Y como identifican productos, pues están protegidas precisamente por toda la normatividad que tiene que ver con el registro de marcas. Por allá de lejos, pues tiene una relación, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la propiedad intelectual de quien crea la marca, o la propiedad también industrial de quien crea la marca. ¿Por qué las marcas son importantes? Pues porque como ellas generan identidad, entonces las marcas tienen mucho que ver con las emociones o las decisiones de las personas y también de otras organizaciones, ¿sí? Las marcas identifican algo que pasa en torno de las personas naturales o de las personas jurídicas. Ahora, cuando hablamos de lo político, en general, en grande o palabra grande, lo político puede ser como entendido como esas decisiones que se toman colectivamente, bien sea por
una persona y unas organizaciones o personas jurídicas o un conjunto de personas, son muchas personas tomando esas decisiones y también muchas personas detrás de las organizaciones o de las empresas. Y pues cuando hablamos de lo político y de esas decisiones, pues muchas de esas decisiones tienen que ver con el dinero. ¿Y por qué tiene que ver con el dinero? Pues porque para hacer las cosas en el mundo como está organizado hoy, pues se requiere plata. Si usted quiere, por ejemplo, ir a jugar un deporte, ¿sí? Ir a jugar el deporte implica, por ejemplo, que usted tome un medio de transporte y se desplace hasta el lugar donde va a realizar ese deporte. Eso ya implica un costo, eso ya implica una transacción monetaria, una transacción económica. Si las organizaciones y las empresas quieren hacer muchas cosas, pues también les va a implicar una serie de costos o van a incurrir en una serie de inversiones, se denomina, pues, para poder hacerlo. Entonces, dentro de lo político, pues uno conoce sobre todo aquellas que en genérico denominamos las decisiones del Estado, pero que pues en realidad son decisiones de un conjunto de personas que están trabajando en una administración pública. Y se supone que esas decisiones pues llevan al bienestar general o bienestar colectivo o al bien común. Y más o menos desde ahí es que se empieza a hilar la historia de la relación entre lo económico y lo político. ¿Y pues por qué? Pues porque se supone que cuando estamos hablando del conjunto de decisiones que ocurre dentro de la administración pública para lograr ese bienestar general, pues ahí también tiene que haber una plata. Y esa plata en general se recoge a partir de los aportes o de estas personas que son naturales o de las personas que son jurídicas. Uno de los mecanismos como tradicionales para recoger ese dinero pues son los impuestos, ¿sí? Y sobre los impuestos hay un montón de teorías y gente que le va a explicar más sobre los impuestos. Yo solamente le quiero decir que hay que entenderlo como un aporte que vamos haciendo. Ahora, no es un aporte voluntario y yo ya le había hablado sobre cómo a veces las decisiones, bien sea individuales o colectivas, pues son decisiones que pueden ser impuestas o no impuestas. Los impuestos precisamente son unas decisiones impuestas. Usted tiene que dar una plata para que, en teoría, funcione un sistema, un mecanismo de redistribución, de distribución de ese dinero para que estemos bien. Pero también, pues digamos, hay otro tipo de aportes que tiene que ver con, por ejemplo, las ganancias de algunas empresas que son especiales, como pueden ser empresas industriales y comerciales o empresas donde en realidad, pues digamos, hay algún tipo de acción o de participación pública, es decir, de la administración pública. Y esas son como las dos grandes vías, pero pues también puede haber, digamos, donaciones o todo el tema de la filantropía. Para tomar las decisiones en lo político, estas son las tres principales vías. Eso no quiere decir que no haya otras, pero de estas son de las que le voy a hablar hoy. Entonces, para que las personas, tanto naturales como jurídicas, o sea, las personas, las organizaciones, las empresas, ¿sí?, podamos hacer nuestros aportes a esa distribución colectiva, pues para que podamos hacer nuestros aportes, pues estas mismas tenemos que generar dinero para que una partecita de ese dinero pues se vaya como al fondo público. Realmente eso es un fondo, o sea, las arcas del Estado o la recolección de impuestos, pues estos son un fondo público y ese fondo público en general se llama un presupuesto y ese presupuesto es público. ¿Qué es importante entender de esta relación entre lo económico y lo político? Pues es económico porque vamos poniendo plata y es político porque ese presupuesto se va a distribuir para el bienestar o para atender un conjunto de temas o de necesidades o de fenómenos a partir de unas reglas. Esas reglas del presupuesto, casi todos los países del mundo pues tienen sus reglas específicas, pues tienen que ver con cómo se atienden esas necesidades, por ejemplo. Y en general son discutidas por la gran política.
usted sabe entonces, por ejemplo, los congresos o las asambleas, o pues quien esté a cargo de saber qué pasa con ese presupuesto. Pero también, en términos generales, ese presupuesto, esas reglas de presupuesto que tienen que ver con decisiones políticas, pues son unas reglas que en general en el mundo entero siguen como una forma de hacerse, que es a través de los sectores. Los sectores no son otra cosa que una bolsa de ese fondo, ¿sí? ¿Cuál es la bolsa? Pues la bolsa puede ser la de la educación, la de la salud, la del deporte, ¿sí? Pueden ser muchas bolsas. Y pues depende de los sectores, o sea, de las bolsas que defina cada país a través de sus reglas, pues se distribuye todo el dinero que hay allí en ese presupuesto, que en general tiende a ser muy enorme. Ese presupuesto también se puede abultar por vía, por ejemplo, de préstamos que se piden a entidades internacionales, ¿sí? Si eso no le alcanza a cada país, pues se piden unos préstamos, por ejemplo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo. Pero en general, pues su presupuesto se divide en esas bolsas. El presupuesto del país se divide en esas bolsas y esas bolsas también en general son sectoriales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a empezar a poner ejemplos. Si yo soy una persona que soy deportista y el deporte en este país en específico, pues es una de las últimas prioridades, vamos a decir que es la prioridad número 100, mientras que la educación es la prioridad número 1 y la salud es la prioridad número 2. Ahí quedó como parecido el 1 y el 2, ¿sí? Ahí borré todo. Entonces, si usted es una deportista, por ejemplo, y acá el deporte es la prioridad número 100, quiere decir que todo este gran dinero que hay en ese país a través de esas reglas, pues a todas y todos los deportistas les va a corresponder un pedacito chiquito. Y ese pedacito chiquito, pues si usted es una deportista de alto rendimiento, puede ser que le alcance o para mucho o para poco, ¿sí? Y para poder saber si le alcanza para mucho o para poco, pues nuevamente hay unas reglas. ¿Y quién define las reglas? Pues se definen en lo político. Pero digamos que usted no es una deportista de alto rendimiento, sino que usted es una deportista que hasta ahora está empezando. Usted tiene 10 años y usted está empezando a practicar el atletismo, pero no tiene zapatos, ¿sí? Esas reglas, esas grandes reglas de distribución en las bolsas, en las grandes bolsas de distribución del presupuesto, pues se van distribuyendo de pedacitos chiquitos, de acuerdo con lo que ahí cada uno también de los países o de las regiones o de las municipalidades va definiendo, que son pequeñas prioridades dentro de la gran prioridad, o sea, dentro del sector y la gran bolsa, pequeñas cosas que van a financiar con este gran dinero. Y entonces puede ser que hay una parte que se va para el deporte de alto rendimiento, ¿sí? Y hay una parte que se va para los procesos de iniciación. Y usted, si tiene 10 años y empezó a practicar el deporte, está en esta parte de iniciación. Pero vamos a decir que en este país o en este lugar, el deporte de alto rendimiento es una gran prioridad, pero la iniciación es una pequeñita prioridad. Y que en ese país, además de que es una pequeñita prioridad, pues hay 1000 personas que están iniciando su camino deportivo. Quiere decir que muy probablemente a usted nada de este dinero, gran dinero, poco dinero que se recogió a partir de los aportes de todas estas personas naturales o jurídicas, le va a alcanzar o le van a dar sus zapatos o sus tenis para practicar el atletismo. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente su familia va a tener que sacar dinero para financiar su proceso de iniciación como persona que tiene 10 años y quiere dedicar su vida al atletismo y a correr.
Entonces, acá ya estos se vuelven unos recursos que son propios. Cada una de las familias, ni las familias aportaron a esta bolsa, ni las familias aportan para todo el bienestar o toda la gente, sino que esa familia solamente está aportando para que esta persona de 10 años sea feliz haciendo lo que le gusta, corriendo o practicando cualquiera de las variantes pues, del atletismo. Eso quiere decir que si esta familia ya puso un dinero que se fue para este aporte, ahora tiene que poner un dinero adicional para este aporte. Eso quiere decir que desde la micropolítica, esta familia sí tiene un gasto adicional. Entonces, ¿cómo va la relación entre lo económico y lo político? Hay grandes decisiones de la gran política como palabra enorme y de la práctica de la política de nuestras y nuestros políticos tradicionales. La gente que va y se sienta y dice cómo es que son o cómo se estructuran esas reglas. Pero dependiendo de cómo se distribuya ese dinero en los sectores, las bolsas y las mini bolsas, ¿sí? Cada una de las personas naturales o jurídicas va a tener que poner una plata adicional. Tradicionalmente y simplificando un poco, acá estas pequeñas bolsas, a cada una de estas, pues se le genera algo o se puede estudiar o se puede entender como política pública. Entonces acá, esta política pública y la gran política que está aquí para la distribución de esos aportes, ¿sí? Lo gran político, pues empieza a relacionarse con la forma como una persona o como una familia, ¿sí? Tiene que distribuir su dinero y esos recursos. Ahora, ¿dónde está el dolor de todo esto? Pues el dolor de todo esto tiene que ver con que si, por ejemplo, a usted esas reglas no le parece que están bien, si esas reglas le parece que son injustas, o si la manera de distribuir esos dineros le parece que no es correcto, pues le genera un dolor, ¿sí? ¿A usted le alcanza o no le alcanza su plata? Pero también puede pasar que aquí hay gente que se roba ese dinero y a esto se le llama corrupción. Y hay gente que se encarga de estudiar estos temas o estos fenómenos de corrupción en extenso y que dicen que algunas son prácticas como naturales, o hay gente que dice que esto es realmente una concepción rarita de lo público, o que gente que dice que lo que pasa es que como ahí hay mucho dinero, hay mucha gente que quiere entrarle a esas bolsas. Sea lo que sea, yo no soy experta en corrupción, pues acá se va una parte de ese dinero. Y efectivamente, si usted tenía un montón y tiene que repartirlo así de pequeño y además de ese pequeñito se roban una parte, pues aquí hay un tricitico, ¿sí? Entonces al final esa repartición del dinero, pues sumado a cómo se distribuye ese dinero en una sociedad, para una persona o para una familia o para una pequeña comunidad, eso puede ser un gran dolor. Eso puede ser dificilísimo, puede cambiar todas sus condiciones de vida. Y ahí, entonces, esa relación entre lo económico y lo político, cuando se relaciona con la vida, pues sí puede ser complejo. Y yo le estoy hablando de personas, pero puede ser que ese dinero tan chiquitico, este que está aquí, sea el dinero que hay para la política de restauración de bosques, hay uno que me gusta, bosque seco tropical, porque un estudiante mío estudia eso, es un tipo de bosque específico. Y entonces ese pedacito chiquitico de dinero es para el bosque seco tropical, para la política de restauración del bosque seco tropical en un lugar del mundo. Y entonces como esa plata es tan pequeñita, pues no va a alcanzar para la restauración. Y aquí hay un montón de seres vivos, acá hay un poco de vida. Y si esa vida no se le protege, puede ser que esa vida desaparezca. Y cuando desaparece, pues después del ojo afuera ya no hay Santa Lucía que valga. Se desaparece la vida y no tenemos cómo volverla a traer de nuevo a nuestro planeta.
Luego, eso entonces puede ser un gran dolor, ¿sí? Que haya o no haya dinero y la relación entre ese dinero y las decisiones políticas. Pero como en todo, donde hay dinero, hay intereses, ¿sí? Donde hay dinero, hay intereses. ¿Por qué hay intereses? Pues porque todos buscamos subsistir, todas y todos. Seamos personas naturales como personas así de carne y hueso como yo, o sean personas jurídicas como una empresa que produce leche. Y entonces, ¿por qué hay intereses? Pues porque necesitamos producir dinero, por ejemplo, para hacer los aportes al fondo común. Eso quiere decir que parte de ese fondo común, que es ese presupuesto, está sujeto a estos intereses. Y esos intereses quieren decir que hay unas personas, unos gremios, unas colectividades que luchan por acceder a ese dinero. Y no todas las personas que tienen interés sobre ese dinero están buscando robarse esa plata. Hay personas que están buscando simplemente obtener una parte de lo que este dinero puede significar en términos de negocio. Y ahí se pone la cosa interesante, porque uno diría, toda la plata que es del presupuesto, en esa plata que es del presupuesto ahí no hay negocio, porque eso es para el bienestar general. Y esa es una de las cosas que se viene vendiendo hace muchísimos años, décadas, acerca de cómo se distribuyen los presupuestos públicos. Ahí no hay intereses, porque eso se sustrajo de la economía, eso no es el dinero que va moviéndose, pero eso no es cierto. Hay una economista que se llama Mariana Mazzucato, que habla de cómo no solamente este presupuesto o la inversión que se hace desde las administraciones públicas está en dinero, sino que también se genera valor, y a partir de ese valor las empresas y las personas pueden generar dinero, pueden generar recursos adicionales para subsistir o para mejorar o para mi investigación médica, por ejemplo. Pero ahora estamos hablando del dinero, que quiere decir que allá hay unos negocios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de ese dinero que se distribuye para la persona de 10 años que está iniciando su proceso deportivo, ¿sí? Pues esa persona tiene que aprender a correr. Y uno diría, pero es que yo aprendí ya a caminar y yo ya sé correr porque yo corro por naturaleza. Y resulta que si usted se va a dedicar al atletismo, usted tiene que aprender a correr de cierto modo, por ejemplo. Y además el atletismo no es solamente correr. El atletismo también puede ser saltar, el atletismo también puede ser muchas otras disciplinas. Y entonces esta persona tiene que aprender. Y entonces uno dice, listo, que se lo enseñe, que le enseñe a correr una entidad pública. Entonces póngale un instituto de deportes de su lugar o de su región, el Instituto de Deportes. Pero resulta que el Instituto de Deportes no tiene la capacidad suficiente para atender a las 1000 personas de 10 años que quieren empezar a iniciarse en su práctica deportiva. Entonces, ¿qué hace este? Pues este llega ahí, terceriza. Se llama hoy así, terceriza, porque en el Estado neoliberal se llama que usted le delegue a una empresa, a un privado, el hacer que le es propio a la administración pública, a los gobiernos. Entonces lo terceriza contratando a otro. ¿A quién contrata? A la escuela de corredores, de qué sé yo, de un lugar, a la escuela de corredores, los pollitos más rápidos, ¿sí? Esa escuela de corredores pollitos más rápidos, que fue contratada por una administración, ¿sí? Por una entidad que hace parte de la administración pública, ya le entró a este presupuesto. Porque a ellas, a esta escuela y a todas las personas que puedan entrar en esos negocios, les pagan. Porque hoy en día nadie hace nada gratis. Ni en política hay nada gratis. Entonces, pero resulta que yo, que soy Ivonne Borges, quiero fundar la escuela de gente que es política y que corre o que hace atletismo. Y digo, yo quiero entrarle a la escuela porque yo creo que desde ahí puedo generar unos ingresos y quiero entrarle a ese negocio. Ya yo empiezo a entrar, ¿sí?, en la lucha por ese recurso. Ahora, ¿qué es lo interesante de eso?
Lo interesante de eso es que, pues yo le acabo de poner el ejemplo de, del deporte. Pero podría ser que esta persona hoy lo que necesita es alimentación escolar, ¿sí? O puede ser que esta persona lo que necesite es asegurar sus ahorros. O puede ser que esta persona lo que necesite es tener una vejez digna. Entonces usted acá está hablando, en Colombia se llama el plan de alimentación escolar, en otros países se puede llamar de un modo distinto, pero acá usted ya empezó a entrar en la bolsa, en el sector de la educación y de la salud, porque eso tiene que ver con la nutrición de esa persona. Y acá usted ya empezó a entrar en la bolsa de cómo se aseguran los recursos del sector financiero, o sea, de los bancos. Y acá usted ya empezó a hablar del sector de trabajo, que tiene que ver con lo que en el mundo se conoce como las pensiones, ¿sí? Con cómo se asegura esa vejez digna a partir de unos aportes. Y en cada uno de estos hay un montón de organizaciones que le quieren entrar al negocio, que están luchando, ¿sí?, por entrarle a ese negocio, ¿sí? Entonces puede ser que esto es una administradora de pensiones. O puede ser que esto es un fondo público. En Colombia sería como Colpensiones, ¿sí? Y estas pueden tener reglas distintas. ¿Se acuerda que le mostré que esas reglas se definen en lo político? Pero resulta que si usted está en las pensiones y usted está en un fondo privado, en una administradora de pensiones que es privada, que le entró al negocio, pero esa administradora de pensiones un día dijo, ya se me acabó el dinero, yo no tengo cómo pagarle la pensión a esta gente. Usted dice, venga un momento, pero yo hice mis aportes y yo tenía allí mi expectativa de tener una vejez digna y había unas reglas trazadas y usted las está incumpliendo. Entonces usted dice, ¿y ahora a quién le pido auxilio? ¿Sí? ¿A quién voy a llamar? ¿Y al Chapulín Colorado? No. Usted va a decir, pues es que aquí el gobierno tiene responsabilidad, ¿sí? Y puede que tenga razón. El gobierno puede tener una parte de responsabilidad porque ahí quienes hace mucho tiempo definieron las reglas, pues esas reglas beneficiaron un negocio que luego se quebró, por ejemplo. Pero usted también debería decir, oiga, pero acá también tiene responsabilidad esa empresa que es privada, porque a esa empresa que es privada le tocaba administrar esos recursos. Y eso quiere decir que usted también puede exigirle desde lo micropolítico a esa empresa. Porque es importante tener clara esa relación, porque en el mundo de hoy ni todo lo hacen los gobiernos, ni todo lo hacen las empresas. Estamos ahí como en una mezcla. Y estamos en una mezcla porque hace mucho tiempo a través de un proceso se dijo que en el Estado neoliberal, y estos son como teorías y marcos y luego podemos hablar de eso, entonces unos privados, unos particulares se encargaban de administrar esos recursos o esos negocios. Y se dijo así y muy tranquilamente se empezó a hacer, pero muchas de las empresas efectivamente han dicho, uy no, yo no puedo cumplir. Y entonces, ¿qué le ha tocado a los gobiernos? Pues ir al rescate. Y como ahí hay una plata, entonces ir al rescate significa quitar un poquito más de ese pedacito que podía estar destinado al bienestar de una persona. Por eso ahí hay una relación entre lo político, lo económico y lo micropolítico, o los seres vivos, los que estamos sufriendo nuestro dolor por cómo se relaciona eso que es político y eso que es económico. Pero entonces, ¿para qué sirve también saber quién es responsable? Pues para que usted vaya y diga, hey, venga, ¿a quién le tengo yo que reclamar? ¿Y con qué mecanismos tengo yo que o puedo yo reclamar? Y entonces, si usted está hablando de una empresa privada, en la empresa privada o en las organizaciones privadas, que son las personas jurídicas, por lo general hay unas reglas que son reglas del derecho
comercial. Y si estamos hablando de personas jurídicas que son públicas, o sea, de los ministerios o de las entidades públicas, pues ahí sí es como lo que se conoce el derecho administrativo. Y hay un montón de mecanismos que usted puede accionar para desde el derecho administrativo exigir que venga, que ese dolor se solucione. Pero hay que tener claro usted de qué está hablando, con quién está hablando. Hay veces que la responsabilidad es compartida por las reglas, y esas reglas no son política pública solamente. Algunas de esas reglas son política pública, pero no todas. Ahora, ¿dónde entran las marcas? Entonces, las marcas que vienen a generar identidad, las marcas pueden ser de una empresa o pueden ser de una organización o puede ser de una colectividad, pero las marcas generan identidad. Y vamos a recordar el ejemplo de la persona que está aprendiendo atletismo. Y esa persona que está aprendiendo atletismo y que tiene 10 años, pues está aprendiendo el atletismo, pero resulta que hay unas marcas que le permiten, si estamos hablando de correr mejor. Entonces, hay unas marcas de tenis, unas marcas de zapatillas que le garantizan a usted por la tecnología o lo que sea, correr mejor. Hay unas marcas de, por ejemplo, los fondos que aseguran una vejez digna, que le dan como algunos privilegios. Por ejemplo, le pueden decir, usted va a tener acceso a una medicina que sea una medicina particular y le cubrimos hasta cierto punto, o un seguro de vida, por ejemplo. Y entonces, esa marca, pues, que le trae unos privilegios o unos beneficios, pues empieza a generar esa identidad porque usted dice, uy, yo lo que quiero es ser parte de esa marca. Yo quiero que esa marca esté conmigo y me acompañe para correr mejor, para tener más cosas que disfrutar en la vida. Y esto lo único que hace esas marcas es que aún aumentan más lo que se llama una tensión de poder, una tensión de ese recoger de lo económico, que es esa lucha por el acceso a los recursos que son públicos o que son colectivos, una lucha entre lo económico y lo político, ¿sí? Eso lo hace aún más feroz. Por eso las marcas se intentan posicionar. Y por eso las marcas son importantes, por ejemplo, cuando se habla de marca país, y entonces yo como estoy en Colombia le hablo de Colombia, entonces Colombia el país más bonito del mundo, o con mayor biodiversidad o lo que sea. ¿Por qué? Porque esa marca país, como me trae una identidad, esa identidad puede ser la identidad de lo bonito o la identidad de lo feliz, y a partir de esa identidad, entonces yo voy a traer gente que consume. O sea, gente que viene a hacer turismo, gente que viene a hacer negocios, gente que le interesa venir a este país porque es una marca país. Y depende de lo que pase en su marca país, pues va a ser más chévere venir o no venir. Y entonces también ahí las marcas lo que entran es hacer un poquito más diverso, un poquito más complicado esa relación y esa lucha entre lo político y lo económico. Pero entonces, ¿para qué le sirve a usted saber esa relación entre lo político y lo económico, que puede sonar súper básico? Pues porque si usted es una persona que cree que meterse en lo político le da miedo, ¿sí? Le da culillo, pues resulta que usted está muy equivocado, porque resulta que un montón de sus decisiones, como por ejemplo, si su hija, su hijo o su sobrina o su sobrino va a poder hacer el deporte que le gusta, pues está muy equivocado porque resulta que esas decisiones pues tienen que ver con otras decisiones que son de lo político en lo grande. Y si usted
no logra trazar esa relación y si usted no logra comprender cómo es que va de lo uno a lo otro, pues siempre va a decir, que yo soy apolítica, que a mí no me interesa lo político, que allá solo hay corruptos y que entonces que hagan lo que se les dé la gana. Y resulta que si uno siempre va dejando que esas decisiones las tomen otras personas, que otras hagan lo que se les dé la gana, usted al final pues va a terminar sufriendo, porque resulta que su vida es suya y dentro de su vida hay un poco de decisiones que son políticas, pero acuérdese que son políticas porque son micropolíticas, porque tienen que ver con su cotidianidad. Y esa cotidianidad pasa también por la gran política. Entonces, ahí hay una relación entre cómo esas pequeñas decisiones pueden incidir en su bolsillo. Y su bolsillo es importante porque de ahí depende su sustento. Y también hay decisiones que tienen que ver con otros seres. Si vamos a restaurar pues el bosque seco tropical, este es un ser. En el bosque seco tropical no hay árboles, hay como matorrales. Pero este es un ser y entonces si no hay plata para que ese ser no desaparezca, pues nos quedamos sin ese bosque. Y quién sabe si eso era súper importante, por ejemplo, para mantener la vida en el planeta. Y si desaparece, pues ya nos quedamos paila, porque entonces no vamos a poder recomponer eso que dañamos. Y si no hay plata para hacerlo, pues ¿cómo de otra forma lo vamos a hacer? Sí hay otras formas, pero de esas formas hoy no voy a hablar. En resumen, hay una relación entre lo económico y lo político grande, pero también lo micropolítico cotidiano, y esa relación puede ser que tenga que ver con lo que a usted le molesta más, que sea la corrupción, ¿sí? Pero no solamente con la corrupción, también con la responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué o de quién? De quienes están tomando decisiones. Y esa responsabilidad de quienes toman decisiones también es suya, ¿sí? Porque todo eso que pasa en esta gran relación, en este gran mundo, todo eso tiene que ver con cómo usted tomó sus pequeñas decisiones o cómo usted las quiere tomar. Y si usted simplemente dice, le tengo culillo a lo político y allá no voy, pues simplemente está haciendo que su propio dinero, su propia economía disminuya y que todo eso entonces le afecte a usted, a su familia, a su comunidad, a su lugar, a lo que a usted le interesa, a los seres, a sus privilegios, a todas esas pequeñas decisiones que hacen parte de su vida. Si a usted le gusta esta información y me quiere seguir acompañando a desarrollar esta narrativa, le agradezco que se suscriba, que me ponga un dedito arriba, que comparta la información y, en fin, que también me deje sus comentarios para seguir desarrollando contenidos. Hágame preguntas, se las puedo responder, ojalá se las pueda responder a través de este mismo medio y le deseo pues lo mejor.